Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 17 de abril de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 3 y versículos 21 y 22. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué tremenda es la revelación de los versículos 21 y 22 del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, porque la escritura empieza dándonos una tremenda verdad. Y es que Jesús también fue bautizado cuando todo el pueblo se bautizaba. Y creo que es importante entender esta revelación fundamental, porque nosotros en ocasiones no entendemos lo valioso y lo diferente que fue el bautismo de Jesús, o la razón por la cual Jesús fue bautizado con relación a lo que nosotros hacemos eh, en el bautismo. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos claridad y conocimiento de que nosotros bautizamos, escúchame muy bien, como una señal de arrepentimiento y de volvernos del pecado para ya no pecar más. Pero nosotros solamente nos bautizamos como una señal de arrepentimiento, y ese bajar a las aguas y volver a subir es una señal de un arrepentimiento, de un limpiarnos de pecados y volver a ser una persona nueva. Sino, si vamos a ese principio, entendemos que Jesús no tuvo que ser bautizado como una señal de que ahora estaba dejando atrás su pasado y siguiendo a Dios, porque tenemos claro que la vida de Jesús ya estaba totalmente en sintonía con la vida del Padre. Entonces tenemos que entender es por qué Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús? eh, Tenemos que ver que Jesús hizo eso. ¿Cuáles fueron los elementos entonces por los cuales Jesús se bautizó? Y entendemos lo que dice Lucas capítulo 3, dice: cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó. Y la pregunta quizás es: ¿y por qué si Jesús no necesitaba ir a pedir perdón de pecados, ni tampoco tenía que arrepentirse, ni tomar el bautismo como una señal de arrepentimiento? Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Y la señal es muy clara. La señal radica en que Jesús quería hacerse como uno de nosotros. Quería tomar esa posición. Por eso es importante lo que Lucas relata. Dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también se bautizó. De otra forma dicha, tenemos que entender lo valioso de lo que Jesús hizo en su bautismo. Porque lo que Jesús hizo en su bautismo fue identificarse completamente con los judíos que estaban dispuestos allí a bautizarse. Y entonces, eh, lo que tuvo que hacer Jesús no fue otra cosa que ser bautizado como una señal, ya no de que estaba dejando atrás su pecado y siguiendo a Dios, porque reitero, su vida estaba en sintonía con Él. Lo que hizo Jesús fue ser bautizado, escúchame muy bien, para identificarse con un mundo caído, con un mundo que Él como hijo de Dios amaba. Y qué interesante es esto, porque esto nos da una revelación fulminante. Y es que si Jesús no se bautizó, reitero, porque tenía que tener una señal de arrepentimiento, o arrepentirse del pecado y nacer una nueva persona, porque era hijo de Dios y perfecto, libre de pecado, sino lo hizo fue para identificarse con ese otro mundo caído y con ese mundo al que amaba y venía a salvar, que también necesitaba ser bautizado. Entonces eso nos enseña una primera revelación en estos versículos, y es que usted y yo tenemos que hacer cosas por causa de las personas perdidas a las cuales amamos. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos y no criticarlos y no juzgarlos, sino ponernos en la posición de ellos. Y qué mejor que el ejemplo de Jesús,
que se bautizó para identificarse con un mundo caído. Un Jesús que se bautizó para identificarse con un mundo que aunque tenía pecado, Él amaba. Y por eso Él se bautizó cuando todo el pueblo, también dice Lucas, se bautizaba. Pero también dice la Escritura que fue bautizado llorando, el cielo se abrió. Oh, qué poderoso es esto, porque esto nos muestra una verdad y es el poder de esta oración. Una señal clara de lo que Jesús hizo en el bautismo es que antes hacía algo, y es que mientras oraba el cielo se abrió. Así que el pecado, dice la Escritura claramente, había hecho que el cielo se cerrara. Pero la oración y la obra de Cristo hicieron que el cielo se abriera. Porque quiero que entiendas que la oración no es un rito religioso. La oración no es una oportunidad de 30 segundos para que usted hable con Dios y salga corriendo a trabajar o a estudiar. La oración, escúchame bien, es una ordenanza que abre los cielos. Quiero volvértelo a repetir, la oración es una ordenanza que abre los cielos. Por eso Jesús oró en el momento que iba a ser bautizado y el cielo se abrió. Porque así como el pecado había hecho que el cielo se cerrara, la oración será la ordenanza que abre el cielo. Dice la Escritura ahí en la referencia, luego en el verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Ahora, déjeme enseñarte algo poderoso en esta mañana. A veces creemos y no entendemos qué fue lo que pasó, porque mucha gente de manera equivocada, y lo digo respetuosamente, piensan que el Espíritu Santo es una paloma, y el Espíritu Santo no es una paloma. Pero lo que hay allí es una invitación. Cuando la palabra dice en el verso 22 que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, que tomó la forma de paloma, entonces es porque hay otra invitación allí, que no solamente es a orar como una ordenanza para abrir el cielo, sino también a convertir una visitación del Espíritu en una habitación continua y permanente todos los días para Él. El Espíritu Santo no es una paloma, pero escúchame muy bien esto que te voy a soltar. Pero el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, en otras palabras, desciende de una forma especial sobre todos los corazones que hacen un nido a su presencia. Así que es una invitación a que tú y yo no dejemos solamente de vivir una experiencia pasajera o una visitación del Espíritu, sino que convertamos esa visitación en una habitación. Pero para convertir, y cuando una vez hemos convertido nuestro corazón, nuestra vida, en una habitación permanente del Espíritu, entonces Él desciende, no porque sea una paloma, sino como en forma de paloma, porque ve y encuentra en nuestro corazón un nido hecho para que Él habite allí. De otra forma, un corazón que ha hecho un nido para su presencia. Y número 3, dice la Escritura allí que, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y qué tremenda es esta escritura, o qué tremenda es esta última revelación de estos dos versículos. Porque cuando vemos esta situación, vemos que el Padre habla, que el Padre está diciendo que realmente está complacido. Realmente descendió el Espíritu Santo sobre él, pero también viene una voz que habla de que hay una complacencia sobre el Hijo. Y quiero que entiendan lo importante de esto, porque no solamente el Espíritu Santo descendió como paloma porque el corazón de Jesús había hecho un nido para su habitación, o la habitación de la presencia del Espíritu, sino también viene ahora algo muy importante, y es que Dios está mostrando la complacencia sobre su Hijo, la alegría por ver cómo su Hijo está siendo obediente a la voluntad de su Padre y se está identificando, como lo enseñé al principio, con un mundo perdido por medio del bautismo. Por eso el Padre dice que Él ama a su Hijo y que se siente muy complacido con Él. Es muy importante entender la clave de esta circunstancia, porque el llamado de Jesús inició una vez fue bautizado y su Padre le dijo del cielo que tenía complacencia. El problema es que muchos de nosotros queremos resolver lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y creo terminar este devocional diciendo que la clave para encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas proviene de la oración. Tenga en cuenta que sin importar lo que está sucediendo alrededor de Jesús, durante el bautismo, Jesús está orando. Entonces nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo, cada vez que tomamos una decisión, entendiendo que es una llave que abre el cielo.
Y eso nos va a llevar a identificarnos también y hacer acciones que nos identifiquen con ese mundo perdido, así como Jesús lo hizo. Porque Jesús, reitero, no se bautizó para poder nacer un nuevo hombre, ni para redención, ni para que se fuera limpio de pecados, porque no era pecador, sino simplemente lo hizo para identificarse con ese pueblo que sí lo era y al cual él amaba y venía a morir por él. Así que hoy es muy clara la revelación. Número uno, empieza a identificarte con ese mundo perdido, no a hacer lo que ellos hacen, sino a llevarlos a la obediencia que ellos deben ir. Por eso Jesús se bautizó como todo el pueblo se bautizaba, dice Lucas. Pero también no deje de orar, porque toda decisión, toda actuación que hagamos, tenemos que orar. Primero, para tener la dirección de su Santo Espíritu, y segundo, porque es una ordenanza que abre el cielo. Ahora, entendamos que tenemos que hacer de nuestro corazón un nido para que Él habite en nosotros, para que el Espíritu Santo venga como una paloma y habite en ese nido que hemos creado para la habitación de su presencia. Y por último, vas a obtener un resultado: la voz del cielo, un Padre que te responde, que te habla, pero también que te ama y al cual tú y yo le vamos a generar complacencia si hacemos lo que ya previamente el Señor nos ha hablado en este devocional. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.